Saludos, hermano. Gracias por continuar viendo nuestro video y esperemos que tú y tu familia a esta hora se encuentren bien. Y para las personas que son nuevas y las personas que nos escuchan por primera vez, este canal se basa en Juan 15:12, que nos amemos unos a otros. Ahora, si usted entiende y comprende que es más que eso, que nos amemos unos a otros y que no nos hagamos daño, entonces nosotros sabemos qué es lo que usted anda buscando. Usted anda buscando son doctrinas de hombre corrupto y privado de la verdad. Por aquí por YouTube hay montones de canales que con diferentes doctrinas. Busca a cuál se acople más a ustedes o a ti, si anda buscando doctrina, a la que se acople, a la que tú entiendas que se acople a tu necesidad. Sí, a tu diario vivir. A tu diario vivir. Si por aquí no lo encuentras por YouTube, entonces por tu vecindario hay montones de iglesias. Ve a la que te sienta más cómodo. Sí. Porque aquí nosotros no tenemos doctrina alguna, no seguimos hombre corrupto, no seguimos ningún tipo de hombre en la tierra, simplemente el amor que está en cada uno de nosotros. Sí, y eso es lo que nosotros siempre decimos a los que nos ven, que no nos sigan a nosotros, no nos sigan como modelo a seguir, no nos sigan a nosotros. Usted tiene que seguir el Hijo del Hombre que está en cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que seguir, porque no muere, siempre va a estar ahí, no tiene mancha. Por eso se lo decimos. Y en esta ocasión el título de este video será el primer engaño. Sí. Sí. El primer engaño. Ok. Interesante está ese tema. Y esperemos que ustedes tengan su Biblia en su mano, hermano. De verdad, porque para que puedan entender lo que les vamos a explicar aquí en ese video, que está bien interesante, de verdad. Sí, sí, va a ser muy interesante, verdaderamente. Y nosotros viendo muchos predicadores, porque lo vemos no es para aprender de ellos, porque sabemos cómo es que están. Entonces, el video se titula El primer engaño, y tú escuchas muchos predicadores de eso, hablándote de que todo es un engaño. La NASA es un engaño, la televisión es un engaño, Hollywood también es un engaño, pero menos la Biblia. La Biblia no. Sí, porque Apocalipsis dice que hay de aquel que le te lo añade. Pero recuérdate tú que bíblicamente el diablo ya está condenado y juzgado. ¿Qué significa eso? Que a él le vale madre quitarle y ponerle. Eso es como un preso, por ejemplo, que esté condenado a vida. No lo pueden poner con un preso que va a salir en 2 o 3 años. No lo pueden poner junto en la misma celda, porque lo va a matar y no le importa, ya está condenado a muerte. Entonces pasa lo mismo con Satanás, con el diablo, pasa lo mismo. Él quitarle y ponerle, a él no le importa. El mismo Apocalipsis, Jesucristo hablando, te dice que el mundo entero te ha engañado. Eso incluye tu Biblia, porque el primer engaño específicamente fue el Viejo Testamento, la ley. Aunque te pique, aunque tú no lo entiendas, porque el primero que te estoy diciendo esto aquí, no somos nosotros, fue Jesucristo que vino diciendo eso. En muchísimas ocasiones se lo decía, cuidado que no los engañen a ustedes, porque ya ellos sabían. Miren bien como ustedes escuchan, porque él sabía.
Entonces vemos estos predicadores que están muy bonitos y todo. Entonces, ¿qué es que te pasa a ti la película de Jesucristo? ¿Por dónde que tú la ves? Por Hollywood. Ellos son los que te la ponen, la pasión de Cristo y la historia de Moisés y toda la historia bíblica. Entonces, si eso son mentiras, como dice un predicador, que una mentira más una verdad es igual a una mentira. Sí. 1.000.000 de verdad y una mentira es igual a una mentira. Pasa lo mismo aquí, en este escenario. Porque los que están hablando mentira, te están hablando aquí de la Biblia. Sí. Tal cual. Tal cual como está escrito. Exacto. Porque, hermano, tú tienes que entender algo. La Biblia está escrita, no es para que tú la entiendas. El punto es de que tú no lo entiendas. El punto es de que tú repitas lo que está escrito. Tal cual. Como un profano. Entonces el mundo está tan engañado que cuando viene alguien o venga alguien, porque nosotros no vamos a morir y nosotros no somos eternos, no vamos a morir y va a venir alguien y también no le van a creer, le van a decir mentira porque aquí está escrito, mira, tú no lees, mira, está ahí. Y te esté a ti descifrando qué es lo que significa, qué es lo que todo esto significa, de qué se trata. Entonces tú no entender y tú piensas que es Dios, que es la palabra de Dios. Y así fue que te lo dio Satanás. Te lo dio así. Y tú lo has creído todo este tiempo. Entonces, volvemos a repetirnos, la Biblia es un libro que cuando ya tú entiendes de qué se trata, Sí. tú dices, wow, es un libro extremadamente maravilloso, Fascinante. fascinante. ¿Por qué decimos esto? De la manera que está escrito. Todo es metáfora. Y aparte de eso, a los objetos y a cosas que no existen le ponen un personaje, le ponen nombre, le ponen boca y le ponen un sentimiento. Porque en el Viejo Testamento a las leyes que Jesucristo le llamó el diablo y Satanás, las leyes que rigen el mundo, que es Jehová, por si acaso, ellos le ponen boca y habla. Y tú lo lees que dice, oh, Jehová dijo. ¿Qué va a decir? Es una metáfora, es algo que está. Por eso es que es un libro fascinante. Y el Nuevo Testamento, al bien, al Hijo del Hombre, ellos le pusieron nombre y apellido y le pusieron una boca que hablaba. Y te lo pusieron como un personaje, que es el que tú conoces como Jesucristo. Por eso te decimos a ti que Él no existió. Y yo sé que chocante, choca. Sí. Pero sí sabemos que existió alguien que escribió, porque eso no lo escribió nadie. No fue que eso lo escribió alguien. O alguien que hablaba del Hijo del Hombre. Exacto, que sabía. Entonces, es un libro tan maravilloso que yo creo que es que no encuentro la palabra para describirlo. De verdad. Porque eso cuando tú lo entiendes, yo no te estoy diciendo a ti, repitiéndote a ti, porque yo sé que tú lo has escuchado. Tal y cual como está escrito. No, que lo has escuchado. Muchísimos maestros dicen, no, es un libro estupendo, man. No te lo estoy diciendo en esa forma de repetirlo, sino porque entiendo de qué se trata ese libro. Y el libro está escrito no para que tú lo entiendas. Específicamente el Viejo Testamento y el Nuevo también. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué está escrito para que yo no lo entienda? Escucha bien, con determinación. Mucho cuidado. Con mucho cuidado. Está escrito para que tú no lo entiendas. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo voy a volver a repetir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no es, amigo, como tú crees que, como te lo han dicho, de la forma en que ellos religiosa. Te lo quieren decir, como que el principio de la sabiduría es tú temerle a Jehová. No es eso lo que quiere decir el texto. Es que te mantenga ignorante. Te quieren decir
es el código que le dicen a los reyes de las naciones. A los gobernantes. Que te mantengan ignorante. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te lo hice bien claro. No, el texto no dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es eso que te dice. No es que, yo le temo a Jehová y ya soy inteligente y tengo, ¿cómo se dice? Entendimiento. Entendimiento. No es eso que se trata. Lo está diciendo. Eso es, por ejemplo, como que el temor mío sea que llegue el año 2030, por ejemplo. El temor de fulano es aquello. Eso es lo que le está diciendo. Eso también está escrito en el Génesis. Que él no quería que supieran. Que la gente supiera. El conocimiento, porque es el temor de él. Que tú sepas, que tú tengas conocimiento. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que quieren decirte. Pero está todo el mundo engañado, diciéndolo lo mismo. Como queriéndose decirte a ti que tú tienes inteligencia y sabiduría cuando tú le temes a Jehová. Eso no es. Eso no es lo que quiere decir. Claro, porque en Juan te dice a ti que el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Exactamente. En primera de Juan. Exacto. Entonces, amigo, la cosa no es como nos han dicho. Por eso que la Biblia tú tienes que saberla leer. Tienes que saberla leer. No un documento que se lee así, a la ligera. Hay que poner mucha atención, a lo que se dice, a cómo se está diciendo, sí. y cómo y por qué. Exactamente. Entonces, para empezar este video, nos vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 12. Sí. Aquí. Sí, dice de la siguiente manera. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí sabemos nosotros qué es el pecado. El pecado son las leyes. Porque dice Pablo que Adán pecó de una manera. ¿De cuál manera? Que introdujo la ley, la introdujo. De esa manera. Entonces, eso es lo que está diciéndote a ti aquí, Pablo, en capítulo 5 de Romanos, el verso 12. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, así la crucifixión del Hijo del Hombre pasó a todos los hombres. En sentido de que lo crucificamos. Desde cuando Adán introduce las leyes, exacto, ahí ya el Hijo del Hombre fue crucificado. Uh-huh. El Hijo del Hombre. Sí. Como le vinimos diciendo a ustedes. En un video nosotros hablamos de eso y muchos se escandalizaron. Muchas personas que no entienden se escandalizaron cuando nosotros dijimos que el Hijo, que Cristo está crucificado, continúa crucificado y fue crucificado desde el principio de cuando Adán introdujo las leyes. Eso. Y hay una frase muy famosa que lo que dicen los cristianos, sí, que le dicen a la gente que Cristo murió por nuestro pecado. Te dicen, pero no es así. No es así de esa manera. No es de esa manera. La manera más correcta que se podría decir eso es que a causa de nuestro pecado, de nuestro, pero eso más bien lo tiene que decir un israelita que pone leyes, un congresista, que Cristo está a causa de nosotros, porque ponemos leyes, que lo crucificamos por causa de eso. No es en sentido de que Él murió como un sacrificio, no es de esa manera, pero lo han cogido mal. El cristianismo lo ha cogido todo mal. Porque, como te dijimos, está escrito para que tú no lo entiendas. Y más que te ponen líderes, que son sumamente inteligentes, graduados allá en Texas. Y tienen un diploma. Entonces ya tú lo ves afeitadito, con su corbata, bien vestido.
para aparentar santidad, vamos a decirlo. Exacto. En términos religiosos, santidad, un hombre serio, un hombre correcto. ¿Y eso te lo da quién? El diablo te lo da eso. Para que tú, para que tú creas. Entonces, y aquí, para ponerle un poquito más a Romano 12, aquí vemos que cuando Adán introduce las leyes, crucifica al Hijo del Hombre. Y aquí en Apocalipsis 13, 8 al 9, sí, aquí. te está hablando a ti de lo que le estamos hablando a ustedes. De que el Hijo del Hombre fue crucificado desde el principio de la humanidad. No fue la historieta que nos dieron a nosotros, que cuando estaba que Jesucristo aquí, que ahí fue que lo crucificaron. No es de eso. Es una historieta para que tú la creyeras, para que la gente la crea. Tal como se lo decimos, tal cual. Lo que miente en Hollywood, muchos lo tienen que hablan mentira, ellos te pasan eso mismo. La crucifixión, ¿cómo es? De Jesucristo. Sí, tal cual como está escrito. Entonces Apocalipsis te dice a ti de esta manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, porque todo el mundo quiere la ley. Por eso que tú lo ves en la televisión a ellos, con pancarta, queremos justicia. Porque entonces cuando Jehová no le resuelve, entonces, y ellos ven que no le va a resolver, ¿qué dicen ellos? Bueno, se lo debo a la justicia divina. O a la justicia divina. ¿Y por qué no optaste primero por la justicia divina? Exacto. ¿Por qué no lo hiciste primero? Entonces, aquí te dice a ti, cuyos moradores, lo voy a volver a leer de nuevo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue crucificado, te dice, desde el principio del mundo. Si usted tiene oído, oiga, te dice. Eso es lo que significa, que fue crucificado desde el principio. Desde el principio, desde cuando Adán introduce las leyes. Ajá, desde ahí. No es la historia esta que nos dieron. No es desde ahí que está crucificado. Cuando Jesucristo vino, 2000 años y pico atrás. Sí. A los 30 años, que vino su ministerio de 3 años y lo crucificaron y así. Esa no es. Es una historia ficticia. Entonces, señores, le vamos a pedir que vamos a transportarnos tiempo atrás. Vamos a irnos Desde el principio. al principio, al primer engaño. Vámonos al primer engaño. Exacto. O sea, donde ahí no hay recursos humanos, donde ahí no estaba todavía Jesús hablando, diciéndole a la gente y predicando del Hijo del Hombre, no estaba Jesús, no estaban ni recursos humanos, no estaba nada que te ayudara a quien tú le podías pedir ayuda. Exacto. Entonces nos vamos a trasladar a ese entonces, a ese tiempo. ¿A dónde? En Génesis 4:26. Aquí. Sí. Génesis 4, verso 26. Y dice, y dice de la siguiente manera. Y hacer también. Recuerden, antes de entrar aquí, el primero que entró a la ley fue Adán. Y C es hijo de Adán. C. Para que lleve un contexto. Sí. ¿Ok? Entonces, a C también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Te dice así. Pero en realidad ellos comenzaron a poner leyes. A invocar las leyes. Pero aquí, el que escribió Génesis ya sabía cómo era que se le llamaba las leyes. Por eso te dice a ti. Y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero antes de eso, nadie sabía el nombre. No. Entonces, cuando te dice a ti, comenzaron a invocar las leyes. Pero el que escribió Génesis ya sabe cómo se llaman las leyes. Y las leyes era Jehová. Sí. Entonces dice, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero sabemos ahora, como lo estamos explicando, que sabemos que lo que ellos están invocando eran las leyes. Sí, las leyes las estaban poniendo. Sí. Entonces, vámonos aquí al Génesis capítulo 11. Génesis.
Génesis 11, versículo 1 y también vamos a leer el versículo 4. 1 y 4. Vamos Sí. a leer. Génesis capítulo 11, verso 1 y 4. Y dice de la siguiente manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y yo sé que tú te estarías preguntando, porque yo hablo un solo idioma. Sí, por ejemplo, ellos hablan inglés, hebreo. Hebreo. Sí, porque eso es lo que dicen muchos líderes religiosos. Sí, porque el idioma de Dios es hebreo. Sí. Sí, es el primer idioma de él. No se trata de idioma. Tú le puedes preguntar a cualquier congresista, si usted tiene un amigo congresista o quien sea, investiga que a qué ellos le llaman el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje para ellos? Para un congresista. Son las leyes. Son leyes. Exacto. Y te lo dice aquí. Y una misma palabra. Sí, que era así mismo. O sea, que ya la tierra completa, la tierra estaba rigiéndose por una ley, por una sola palabra, por un lenguaje, una ley. Ajá. Era que tenían. Tanto como en el sistema religioso, como el sistema político. El sistema judicial. Eran uno. Lo mismo que decía esto, decía lo otro. Era una sola palabra que tenían. Sí, por eso es que tú lo ves que ellos dicen que Dios es uno. Sí, de eso que se refieren ellos. El Dios de ellos, las leyes. Y esas leyes le pusieron un nombre. El tetragramatón, ese nombre le pusieron. O Jehová, o Hashem, o Yahweh. Como quiera que tú le llames. Ese nombre fue que le pusieron a todas esas leyes. Entonces el verso 4 dice de la siguiente manera. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Tú sabes lo que ellos quieren decir aquí? Sí. ¿Qué hicieron su templo? Un congreso hicieron ellos. Un sitio donde ellos se reunían. Eso te está diciendo a ti. Sí. ¿A qué se asemeja eso? Al Congreso. Un Capitolio. A donde ellos se reúnen. Y te está diciendo a ti que ellos no le tenían nombre para identificarlo. Y le pusieron un nombre por si eran esparcidos. Y como fueron esparcidos, vino este hombre, Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 7. Sí. Sí. Y te dice de la siguiente manera. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dice. ¿Y por qué decimos eso? ¿Qué fue él? Porque antes de él, él no se le hubiera presentado a nadie. Él no se le hubiera presentado con ese nombre a nadie. Ni a Moisés, por si acaso. O si está pensando, vaca, él le dijo a Moisés. No fue a Moisés. Fue este hombre que le puso el nombre. Él. Abraham fue el que le puso el nombre por si eran ¿cuál nombre? El tetragramatón, el encabezado. Ya ellos sabían, desde que ellos veían eso. Ya ellos sabían. Nosotros hablamos más profundo en ese tema en el video Jehová, sus leyes y el sistema. Sí. Ahí en ese video nosotros hablamos más profundo sobre ese tema. Entonces, vámonos aquí. A Génesis 28, 18 y 22. Sí. Génesis 28.
Sí, porque verso 18 y 22. Aquí en Génesis 15:7, aquí Abraham, él le pone el nombre, ¿verdad? Pero Moisés, él la dio, él vino siendo como un vocero, él vino como él la dio a conocer las leyes que venían invocando aquí estos hombres en Génesis, desde Adán, y comenzaron a invocarla desde Génesis 4:26, ahí, entonces Moisés, él la dio a conocer las leyes, una por una, la dio a conocer, entonces para que el pueblo se adaptara y se sometiera, entonces la disfrazó entonces en una religión, puso un velo, para que la gente la tomara como que sea la palabra de Dios, las leyes que ellos venían invocando. La misma ley que rigen el sistema hoy en día, él la agarró y la disfrazó inteligentemente en una religión, y ahí la puso. La puso en una religión, entonces por eso que le vino diciendo que aquí en Génesis 11:1, que la tierra tenía una sola ley, un solo lenguaje, una sola palabra. O sea, una sola ley la que tenían. Una sola ley. Tanto como el religioso como el político. Ajá. Entonces en Génesis 28, versos 18 y 22, dice de la siguiente manera: y se levantó de mañana, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Oye lo que está diciéndole ahí. Sí. Que él levantó. Sí. Dice, construyó. Que él alzó. Él alzó. Que él construyó. Que él construyó significa eso. Un templo. Por señal. Yo sé que mucha gente no lo está entendiendo. Sí. Hermano, tienen que escucharlo determinadamente, con mucho cuidado, que le estamos diciendo, para que no se vayan a extraviar, porque me están diciendo, porque no todo lo que está escrito en el Viejo Testamento no es literal, como le dijimos al principio, no es literal lo que usted lee en el Viejo Testamento, no es literal. No, se está refiriendo le ponen al objeto, a casa, le ponen nombre de persona, a templo. Exacto, eso fue lo que te dijimos a ti al principio, que es tan fascinante. Mira, Jacob no fue una persona, como tú me estás viendo a mí. No fue una persona. Y otra cosa, otro dato que les queremos revelar a ustedes, que Abraham tampoco fue otra persona, él fue una nación. La Biblia tuya te lo dice, cuando Jehová le dice a él que haré de ti una gran nación, no una gran persona, le dice, pero está escrita para que tú lo entiendas. Y encima de eso, tú tienes líderes que te dicen a ti tal cual te escrito a ti. Tal y cual como está escrito, porque nunca lo entienden. Un profano. Entonces, Jacob no fue un hombre. Exactamente. Jacob, se están preguntando acá, pero ok, si él no fue un hombre, como lo están diciendo, entonces, ¿qué es? Entonces, Jacob vino siendo como un templo. A lo que tú llamas un congreso. Un congreso. Jacob vino siendo como un templo, a donde... entonces, la pregunta es que se van a hacer la pregunta, pero ven acá, pero él tuvo hijos. Sí, es verdad. Cuando las personas que van al templo, como decimos que Jacob es un templo, y esas personas van al templo, automáticamente se vuelven un hijo ¿de quién? De ese templo. Si sean hijos de Jacob era porque se congregaban en el templo de él. Sí, porque hacían las leyes que estaban en el templo, que estaban en Jacob. Sí. Jacob viene siendo un templo. O sea, cada vez que las personas iban ante él, entonces lo que se convertían era un hijo de Jacob. Ajá. Entonces Jacob era un templo, hermano. Escuche bien, era un templo. No era una persona como pensamos que era. Como siempre que lo hemos leído. Porque aquí esto es como para tú leerlo. Y si te va por el lado literal, te va a extraviar, y lo que te va a poner a ti es un fanático religioso. Te va a ir por el lado religioso, Sí. Que tuvo unos hijos, que el hijo de él se fue para Egipto,
que después las 12 tribus, que, Sí, esa historia. y esa historieta. Sí. Entonces, el verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. No una piedra literal. Él está hablando de un templo. Por eso le está diciendo, será casa. Por eso que le dijimos en el verso 18, donde él dice que él alzó por señal, él la alzó, la hizo, la construyó. El templo. Y te dice aquí en el verso 22, esta piedra que he puesto por señal, o sea, la que él construyó, la que él alzó, ¿será casa de quién? De Dios, te dice. Y de todo lo que me diere el diezmo, apartaré para ti. Sí. De todo lo que le dieran a él, él va a apartar el 10% siempre. Por eso es como el amigo de nosotros, Moreno Idea, como él dijo en un video que él subió, que mucha gente piensa que el diezmo es aquí en la iglesia. La iglesia paga, tú pagas un dinero a tu pastor. El 10% del pastor. Eso no es el diezmo. Hermano, eso no es el diezmo. El diezmo es el impuesto que tú pagas. Los impuestos. Es el diezmo. Tú no tienes que ir a la iglesia para tú pagar el diezmo. Tú lo pagas. Si tú trabajas, tú lo pagas. Y si vas y compras, lo pagas. Esto está, Señor, diseñado, que para tú vivir en este mundo, tú tienes que pagar. Si tu mujer está embarazada, escúchame, ese hijo tuyo que van a nacer, él va a pagar por vivir aquí en la tierra. Tiene que pagar, porque así ellos lo pusieron, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y eso es cierto. El mismo Jesucristo sabía eso. Mi reino no es de este mundo, dijo él. Porque él sabía que eso era de él, del diablo. ¿Por qué de él? Sí, entonces aquí en Génesis 32, 27 y 28, aquí vemos que, como lo estamos explicando, que Jacob era un templo, el templo que se le llamaba Jacob, al templo, a ese templo se le llamaba Jacob. Entonces, cuando aquí a ese templo, entonces, te dice a ti, y el varón dijo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ajá. Entonces ahí vemos que él le cambió del nombre del templo, él le puso Israel, le cambió el nombre. Pero el templo era el mismo. El mismo. El mismo templo. Sí, exactamente. Señores, ellos van cambiando de nombre. Como ya les dijimos, los fariseos ahora son Los sionitas. los sionitas, los famosos sionitas. Esos son los fariseos. Ellos van cambiando de nombre. Mientras pasa el tiempo, ellos cambian de nombre. Hoy primero era Jacob. Después de Jacob, Israel. Estamos hablando del templo. Israel. Después del templo, ¿qué pasó a hacer ahora? El Congreso. Por eso que un ejemplo, cuando él le cambió el nombre aquí al templo, recuerden que Jacob es una casa, es un templo él, no una persona. Sí. Y le cambian el nombre y le pusieron como Israel. Y por eso es que tú escuchas muchos predicadores, los cuales tienen algo de verdad, que dicen que no es sanguíneo. Los israelitas no es sanguíneo. No, es que no es sanguíneo. ¿Por qué tú crees que no es sanguíneo? Porque no es una persona literal. No es que si yo soy Jacob y mis descendientes son así, que todos los que son descendientes míos son los que van a heredar. No. Por eso te diciendo a ti que no son sanguíneos, porque Jacob no era una persona. No. Por eso te dice a ti que no son sanguíneos. Exacto, por eso es que, pero no te saben decir por qué. Y si lo saben, tan privados de la verdad, no pueden decírtela, porque pierden su beneficio. Le quitan el diploma, el concilio viene y lo arrasa con todo. Recuerden que siempre tienen uno más arriba de ellos. Exacto. Entonces, aquí en Éxodo capítulo 16,
te lo sigue diciendo. Te lo confirma. Te lo sigue Te confirmando. está confirmando que se estaba hablando del área de la casa, del templo. Cuando se está hablando a ti de casa y de templo, es lo mismo. Dice a ti aquí. Espérate, Éxodo 16, capítulo 16, verso 31. Sí, dice, y la casa de Israel lo llamó. ¿Quién fue lo llamó? El hombre. ¿Cómo que te dice? La casa. La casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y sabor con hojuela con miel. Sí, pero vamos a enfocarnos específicamente aquí. En la casa. Al principio, donde dice, y la casa de Israel. Sí. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque era un templo donde ellos se congregaban. Jacob, cuando le cambian el nombre a esa casa, le pusieron Israel. ¿Ok? Por eso te lo llama así. Entonces, en Éxodo 19, ya Sí. va más claro aquí. Éxodo capítulo 19, Sí. verso 3. Dice de la siguiente manera, hablando del mismo tema, Sí. ya para que vayan entendiendo un poco más de lo que estamos hablando aquí. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de Jacob. Por Jacob no es un tipo. Sí, eso que lo que le estamos explicando, que Jacob no era un hombre caminando. Él no es un hombre, Jacob. No un hombre. Él es un templo. Entonces Jehová le dice, la ley, escúchalo bien, Hashem, Yahweh, como sea que él es la ley. Al conglomerado de toda esa ley le pusieron un nombre, un solo nombre le pusieron. Yahweh, Jehová, Jehová, como quiera que tú le llames, las 5 letras, las 4, las 3, como quiera que tú te sientas cómodo llamarlo. Sí, como si estamos mal diciéndolo, entonces con la manera como tú lo estás diciendo, entonces a ese mismo nos estamos refiriendo. Sí, a las leyes le pusieron ese nombre. Entonces dice así. Vamos a leer eso de nuevo. Uh-huh. Y Moisés subió ¿a quién? A Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de ¿quién? De Jacob. Y anunciará a los hijos de Israel, porque cuando están adentro son hijos, porque hacen cumplir las leyes. Exacto. Tú te vuelves hijo cuando tú cumples las leyes de aquel, como dijo Jesucristo. Y también que cuando están aglomerados, cuando el grupo de personas está metido en el templo, se le dice la casa de Jacob o la casa de Israel. Uh-huh. Cuando están metidos las personas que le dijimos oye a Israel, nos estamos refiriendo a la gente que está metido en el templo que se llama Israel. Sí, como dice aquí en Deuteronomio. Sí. En Deuteronomio ellos dicen de esta manera, porque así que ellos se comunican. Sí. Sí, entonces cuando Capítulo 6, verso 4. Cuando se están reuniendo, como le estamos explicando, que se reúne la persona en un lugar, ya esa persona son llamados como se llama en el templo, como se llama el templo. Oye, como está escrito. Aquí, ellos estaban reunidos ahora aquí en el templo. En el templo. ¿A dónde? En Israel ellos estaban aquí. Aquí. Entonces, cuando están dentro del templo, ellos dicen, oye Israel. O sea, a todo. Presta atención, Israel. Eso es como, vamos a suponer que estamos en el templo. Y yo diga, oye Israel, o escucha Israel. Le estoy diciendo a todo. A todos los que están congregados adentro del templo. Exacto. Pero el templo se llama Israel. Exactamente. Igual como pasa en el Congreso. Yo estoy seguro que el presidente del Congreso diría, escucha Congreso, o oigan Congreso, oiga Congreso. Exacto. Pero es a todo lo que se refiere. Pero cuando ellos salen de ahí, ¿cómo le llaman a ellos? Cuando salen de ahí, de la casa, del templo, le llaman israelitas. Así tú le llamas a esto, le llamas congresistas. Exacto. A ellos tú le llamas así. Pero cuando están congregados en el templo, en el Congreso, se le dice en el Congreso. Ya tú sabes ya la persona que está metida dentro del templo. Pero cuando salen de ahí, son congresistas. Ajá. Igual como de esta manera, como le estamos diciendo, los que estaban reunidos en el templo de Israel, que era donde ellos ponían leyes y hacían cumplir las leyes, se le decía Israel.
Pero cuando salían del templo, se le decía a esas personas israelitas. Ajá. Porque son de ahí, pertenecen ahí, son hijos de ahí. ¿Por qué son hijos? Porque hacen cumplir las leyes de Israel. Exacto. Entonces, por eso que tú lo escuchas aquí, que ellos dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, como dicen también en hebreo, la Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo aquí. Escucha Israel, nuestro Dios es uno. ¿Por qué uno? Porque es una ley que rige todo. Tanto el sistema de judicial, como el religioso. Como el religioso y cualquier sistema. Era una ley nada más. No como ahora, que ya no. Ahora por eso es que tú ves que muchos cristianos y muchos religiosos se escandalizan cuando ven que aprueban el matrimonio gay. Ya no es uno. Él no es uno ya. A eso se refiere cuando era uno. Una ley. Lo que decía la iglesia y lo que decía el... Era lo mismo. Ellos te mataban. Te citaban rápidamente Levítico capítulo 20, verso 13. De una vez. Te lo citaban. Hay que matarte. Está escrito. Y no hay escapatoria. Ahí no existían los recursos humanos. Y ni una iglesia de que una sinagoga un refugio. Un refugio. Eso no existía. Tú eras muerto. Escúchalo bien, tú eras muerto. Ahora no. Uno vive más o menos. La gloria. Ajá. A comparación en aquel entonces. Sí, porque era un engaño. Hasta que vino ese hombre que tú le conoces como Jesucristo. Y cambió todo. Y lo denunció a ellos, a esa mentira que venían ellos diciendo a la persona para que se sometieran como Moisés lo hizo. Moisés lo disfrazó en una religión para someter a la gente en masa. En masa, en una religión, para que cuando la ley del sistema hiciera algún estrago, entonces ellos iban a decir, está escrito la ley de Dios. Sí. Entonces Moisés lo que le hizo fue a la gente, a la humanidad, la disfrazó fue una religión. Entonces cada vez que el sistema hablaba, la religión decía así es, porque está escrito. O viceversa. Exactamente. Por eso es que tú ves en la Biblia de que profetas que van y hablan con fulano, de que devuélvete, que la ley, porque ellos como que siempre se desligaban. Entonces venía un religioso de eso y le decía, mira que la ley, entonces ellos tenían eso así, era una. Por eso es que te dice a ti que es uno. Por eso es que te dice a ti que Jehová es uno. La ley es una. Por eso que te lo dicen y se jactan y dicen eso. Sí. No un tipo que está allá sentado de que arriba mirando para abajo. Que muchos lo tienen así todavía. Eso fue el velo que Moisés le puso a la gente. ¿También? Para decirte a ti que ese es Dios y Dios está allá arriba. Porque es el Dios de ellos. Las leyes. Entonces cuando vino Jesucristo, que lo denunció, no sé qué problema, qué fue lo que le hizo a él recapacitar. Seguramente había esa crueldad. Eso mismo, esa crueldad decía acá, pero esto no puede ser esto no puede ser Dios, porque cómo Dios va a mandar matar a su creación. Es que él no era religioso. Él recuerda que él, como dice Hebreo, él participó de lo mismo. Sí. Él era uno de ellos. Jesucristo es uno de ellos, muerto en delitos y pecados. Y después viene Pablo y te lo dice. Aquel espíritu que resucitó a quién, a Jesús de entre los muertos. Y tú todavía estás pensando que literal. Él era de ellos. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? Él dijo, esto no puede seguir funcionando así. Eso hay que arreglarlo. De una forma u otra. Esto no funciona así. Entonces él dijo la verdad. Y por la verdad, lo mataron. Por decir la verdad, lo mataron. Porque ellos lo sabían, los israelitas. Después saltó Pablo, que son dos pueblos. Sí. Cuando eso no está en el Taná por ningún lado. Después que lo denunciaron. Entonces, si el texto que dice, como dice, no sé dónde que dice que pondré
mi ley en su corazón, si eso es cierto, entonces todo esto está planeado. Todo esto es mentira. Si eso es verídico y estuvo ahí, entonces esto está planeado todo. Esto es mentira. Te lo digo con toda honestidad. Todo esto es mentira. Todo esto es planeado y nosotros aquí estamos engañados. Eso todo el mundo lo sabe. Yo estoy engañado. Tú que me estás viendo a mí, te has engañado. Tu pastor te ha engañado 10,000 veces. Por más lindo que hable, por más bonito que él te hable y se exprese, él te ha engañado. Todo el mundo te ha engañado aquí. Porque es como dijimos al principio, como dice Jehová, el principio de la sabiduría, el temor de él. Por eso estamos todos ignorantes, aquí no sabemos nada. Porque el temor de él le teme a eso. Entonces aquí, tú sabes que muchos predicadores, recuerda que cuando Jesucristo dijo eso, ya él estaba ya vivo entre los muertos. Sí. Entonces, si él sabía que la ley te mataba, ¿cómo él te va a decir a ti? Escudriña, oíste, escudriña. ¿Cómo él te lo va a decir? No tiene sentido, eso no tiene sentido de ni como quiera que tú lo pongas. Entonces muchos predicadores dicen y se jactan que Jesucristo te manda a ti a escudriñar. En Juan 5, versículo 39, te dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, y en realidad, cuando tú lees el contexto completo de qué se está tratando, Jesucristo tiene un conversatorio con esos fariseos, entre fariseos, abogados, escribas, con todos jueces, con todos ellos. Él le dice a ellos: ustedes estudian las leyes, porque ustedes creen que ahí hay vida eterna. Entonces viene el famoso versículo que te dice a ti: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ella no da ningún testimonio de ti. No sé quién puso eso ahí. Sí. Pero cuando ya usted tiene un conocimiento, porque como te decimos a ti, está escrita la Biblia para que tú no la entiendas. Pero el que sabe y entiende, sabe que es una mentira, que no dan ningún testimonio de él. Sí. Porque Pablo también te lo dice a ti, en Romanos capítulo 8, verso 3. Sí, es que nunca iba a poder dar testimonio de él, porque el Viejo Testamento, cuando tú lees el Viejo Testamento, que tú ¿cómo es? Como dicen esta gente, lo escudriña. Lo medita espiritualmente con el espíritu. Cuando tú lo estás leyendo en el espíritu, te le estamos diciendo, hermano, es que tú lo estás leyendo y meditándolo en el amor. Sí. No es que en el espíritu que voy a ayunar y que voy a esperar que Dios me hable. Tú tienes que discernirlo espiritualmente, en el sentido tú tienes que discernirlo con amor. Con bien. Y cuando tú estás leyendo el Viejo Testamento con amor, tú te das cuenta de que ese Viejo Testamento no es Dios. Ajá. Y ustedes lo saben. Entonces ya cuando tú lo estás leyendo con el amor, con el espíritu, discernimiento con el espíritu, discernimiento con el amor, tú lo estás leyendo, que tú lo lees para bien, tú dices: no, pero eso no puede ser Dios. Entonces aquí, de que ella dan testimonio aquí en Juan 5:39, él nunca pudo dar testimonio de él. ¿Por qué? Porque no le faltaba algo, como dice Pablo aquí, no, a la ley. Es que él no mora ahí. Escúchalo bien, el Hijo del Hombre, si Jesucristo, como tú lo conoces, es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, él no mora ahí. En la ley, que es el diablo, que es Satanás, Cristo no mora. Cuando tú entiendas eso, amigo, tú vas a entender muchas cosas. Él no mora ahí. Entonces, Pablo te lo está diciendo a ti aquí, en Romanos capítulo 8, verso 3, te dice a ti: porque lo que era imposible para la ley, ¿qué? El bien. Es imposible, no pueden estar juntos. No pueden. Entonces, ¿de qué hablaba Jesucristo ahí? Por eso te digo a ti, ¿quién añadió eso ahí? Porque lo añadieron para que tú no entiendas. Lo añadieron fue para continuarlo, que lo ligaron. Para continuar el primer engaño. Para continuar el primer engaño todavía. Y hasta hoy en día todavía están en el primer engaño. El primer engaño.
Tú el predicador que esté creyendo que Jehová es que es Jesucristo o su hijo o lo que sea, tú te has engañado en el primer engaño todavía. Jesucristo te lo dijo a ti muchísimas veces. Múltiples ocasiones. Cuidado que no te engañen. Ya tú estás engañado. Y él te estaba hablando era de esto, era del primer engaño. No es después cuando él se fuera, no es después que cuando lo mataran. No, no estoy hablando de eso, era antes. Cuidado que no te engañen, escucha cómo es, mira cómo ir, como dice. Cómo ir. Así, entonces te estaba advirtiendo, escucha bien, porque te lo van a ligar. Ajá. El sistema te lo va a ligar otra vez y te van a meter a ti otra vez aquí en el primer engaño. Hacerte creer a ti que Jehová, Hashem, para los unitarios, que es Jesucristo, sí. Para los unitarios, para los trinitarios el Hijo. Para los trinitarios, el hijo de Jehová. Ajá. Es una total mentira. Eso es mentira. Y Pablo lo decía aquí en Romanos capítulo 7, verso 18. Sí. Romanos capítulo 7, verso 18. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo claro. Sí. Sí, lo voy a leer claro. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mis leyes, no mora Cristo. ¿Qué dice Pablo? Entonces, ¿de qué Jesucristo hablaba entonces? ¿Que hablaban de él? Que dan testimonio. Eso lo agregaron para continuar en el primer engaño. Ajá. Pues no tiene sentido lo que está hablando ahí. Pero si tú quieres seguir creyéndolo y engañado, no hay problema. No hay ningún tipo. Dios no te va a castigar a ti. No te va a castigar a ti. Él, porque Él no castiga. Es otra mentira del diablo que no han dicho. Porque a nosotros desde chiquitico nos dicen eso. No haga eso porque Dios te castiga. Sí. O sea, tú solo hiciste inocentemente a tu hijo, pero le está lavando el cerebro diciendo una mentira. Le va inculcándole eso a tus hijos, que Dios te castiga, siendo una mentira eso. Es una total mentira. Dios no castiga a nadie. En vez de decirle, cuida tus actos, el mejor consejo que tú le puedes dar a una persona o a un hijo tuyo es, mi hijo, cuida tus actos, porque ellos son los que te van a hablar de ti y los que te van a ti a condenar o para bien o para mal. Ellos son, no es más nada. No es Dios que está, que ven que no es eso. Porque si usted sigue pensando en eso, usted está engañado aquí en el primer engaño. Porque el primer engaño es que te dicen a ti que Jehová castiga. Que Él castiga. Claro que Él castiga, porque Él es la ley. Como Él dice, que no va a dejar que el impío, como que el que quebranta la ley, lo va a pasar como por inocente. Por inocente. Él castiga, las leyes, porque Él es la ley. Y tú estás orando una maldita ley, tú estás adorando Él. Y tú ni cuenta te ha dado. Entonces por eso dije al principio, cuando tú ves a la gente aquí en la noticia, reclamándole justicia a Jehová, que no le resuelve, saltan y dicen, yo se lo dejo a la ley divina. Sí, a la ley divina, te la deja ahora. Cuando te ve que no te vas a resolver a ti. Exacto. Entonces, Jesús cuando apareció aquí hablándole a la gente, dando testimonio del Hijo del Hombre, de lo que existía. Entonces, aquí en Juan, Aquí. En Juan 8, Juan 8, versículo 2 al 5. Sí, vamos a leerlo ahí. Vamos a leerlo. Ese contexto lo vamos a leer aquí. Sí. Y dice de la siguiente manera. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Cuándo fue que fue por la mañana? ¿Cuándo fue que fue al templo él? En la mañana. Él fue al templo a decirle a ellos. Sí. Yo ya con el conocimiento que uno tiene, él fue, me imagino, ese hombre fue a Israel, al templo. Al templo. ¿Hablarle a quién? A los israelitas. Él le hablaba. Y lo enseñaba. Y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y dice el verso 5, escucha con cuidado. Ujú. Dice el verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso que estoy diciendo a ti, que al yo decirle eso, ellos se regían por una ley, era. Una ley. Una sola ley. Eso es lo que lo está diciendo. Le está diciendo, y la ley, y en Hashem, y la sola ley que hay en la tierra, nos está mandando a que la matemos a esa mujer. ¿Sabes? Lo dice la ley. Y Hashem nos dice que la matemos. Y está escrito en Deuteronomio. Y en Levítico. Está escrito eso en Levítico 20:10. Sí. Está escrito. Lo puedes buscar. Levítico 20:10. Entonces, aquí mismo en Juan 8. Vámonos ahora al verso Juan 8. 8, 12, 13 y 15. No leemos el 14 porque el 14 te saca a ti fuera de contexto. Te saca. Sí. No lo vamos a leer, no dije por miedo, de que queremos doblar, no. Les estamos diciendo que te saca fuera del contexto de lo que se estaba hablando ahí. Y nosotros queremos que tú entiendas. Entonces, para que tú no pierdas el hilo, no lo vamos a leer. Exacto. Porque tú quieres leerlo en tu casa, no hay problema. Entonces, aquí continúa. Recuerda que eso fue en un día. Recuerda que él fue aquí al templo. En la mañana. Dice ahora, la siguiente manera. Otra vez, Jesús le habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, los fariseos le dijeron, ¿qué le dijeron a ellos? Escucha con cuidado. ¿Qué le dijeron? Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Qué le citan ellos ahí? La ley. La ley le citaron a Jesucristo. Al dar testimonio de él solo, entonces su testimonio de él no era verdadero, porque nosotros en nuestra ley necesitamos que haya uno o dos o tres hombres que testifiquen. Ajá. Para nosotros darle la autoridad y sí, Creer. eso es correcto. Entonces, eso es correcto. Exacto. Entonces, vemos aquí que ellos le están citando a él por su ley. El verso 5, como ellos dicen, el 5, a través de la ley nos mandó Moisés. Ujú. Y el verso aquí 13, Sí. que le dicen ellos, tú das testimonio acerca de ti mismo, entonces no es verdadero. Eso es pura ley. Entonces Jesucristo les responde a ellos en el verso 15 de la siguiente manera. Refiriéndose a la ley. A la ley. Él le llamó a la ley, como dice el 15 aquí, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. O sea que a Jesús, lo venían juzgando cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces yo le dice, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos estaban citando ahora la ley de Moisés, Ajá. la ley de Jehová. Ujú. Entonces él le dice, ustedes me están juzgando a mí según la ley de Moisés, la ley de Jehová. Y le dice, ustedes juzgan según la carne. Ajá. Entonces, a la carne, nosotros hablamos en un video aquí. Sí. Claro, de eso, lo detallamos claramente, nos enfocamos más en eso. Entonces, aquí vemos que él, por donde ellos venían juzgándolo, a eso él le llamó la carne, Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos vienen juzgándolo por la ley de Moisés, la ley de Jehová. La ley de Jehová. Moisés no tiene nada que ver ahí. La ley de Jehová. Entonces, a la ley de Jehová, o Jehová, él le llamó la carne. Jesucristo. Es el contexto y la exégesis de eso. Nosotros lo estamos sacando de contexto. Lo puedes leerlo en tu casa, en tu cama de noche, meditarlo y el resultado es el mismo. Exacto. Y esa misma ley era que estaban rigiendo, como le estaba diciendo, la tierra. No, una sola ley era que había. Sí. En aquel entonces. Una sola ley era que había. Entonces, cuando él se enfrentaba con ellos, con los políticos, él también también la religión cogía cola de eso también, porque eran uno. Sí. Entonces, pues, ¿por qué Samuel fue a donde él? Porque no había escapatoria. Si iba a los religiosos, era muerta, que ella iba apedreada. Sí. Si iba judicialmente, también. ¿Dónde ella fue? Al Hijo del Hombre. El que no condena ni juzga a nadie. A ese fue que ella fue. Y por eso él se lo dice al final de esa pequeña historia. Sí. Ajá. Entonces, vámonos aquí ahora. Juan capítulo 32. Capítulo 8.
Ajá, Juan 8, 32 al 34. Ajá. Entonces dice Jesucristo de la siguiente manera, hablando él. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Él le dijo aquí, a los israelitas, él le dijo eso. Algunos israelitas, te decía a ti judío, ellos te dicen a ti. Sí. Israelitas, que habían creído supuestamente en él. Él le dijo eso. ¿Por qué le dijo eso? Porque era un engaño. Porque era un engaño. O sea, independientemente de que el Hijo del Hombre que te liberta, también era un engaño que estaban metidos ellos, bajo un yugo, cumpliendo una ley de esclavitud, un esclavo. Entonces Jesucristo le dice así a ellos, que van a conocer la verdad. Entonces, ¿y si hay una verdad qué? Hay un engaño. Hay un engaño. ¿Y cuál es el primer engaño? La ley. Lo que ellos vienen cumpliendo en el capítulo, aquí en el capítulo, Juan aquí 8, del 2 al 5, y Juan 8 del 12, 13 y 15, de ese engaño, de esa ley que ya estaban cumpliendo. Ajá. Por eso es que le está diciendo que usted va a conocer la verdad, y la verdad lo va a libertar. Ajá. De esa esclavitud que ellos venían cumpliendo desde cuando Adán introdujo las leyes. Sí, porque muchos dicen que el pecado, exactamente, el pecado, amigo, es las leyes, es el pecado. Sí. Tú lo puedes, eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a diestras y siniestras está eso. Pablo se cansó de decir eso. En Romano, en Gálatas, en Efesios, en todo lado. Él se cansaba de decirlo. Sí. Lo que pasa es que Pablo es un tipo que él sí podía criticar la ley, pero él no permitía que otro criticara la ley. Sí. Porque eso es como por ejemplo, yo soy dominicano y yo critico mi raza, pero yo no permito que venga otro de otra nacionalidad y critique mi raza, me molesta. Y eso tú lo sabes. Si tú eres peruano o tú eres colombiano, tú puedes criticar tu raza. Coño, pero los peruanos sí son esto y lo otro. Tú mismo, si tú eres peruano, pero tú no permites que otro venga y hable mal. En contra. En contra. Porque te molesta. Así es Pablo. Pablo es así. Que él la critica y se la come con yuca la ley. Y dice que pecado, que hasta basura él le llamó. Él llegó al punto donde ya la tenía por basura. Él la llamó basura, pero hay de aquel que le diga a Pablo, mira, Pablo, la ley es basura. La ley es basura. Para que tú veas lo que le va a decir esa gente. Que está envanecido y Que no está sabe envanecido, nada. que no sabe nada. Queriéndote a tú ser doctor de la ley, sin entender ni lo que dice, porque le picaba, porque era de él. Entonces así mismo es Pablo, por si acaso. Sí. Entonces, aquí en el 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea que aquí ellos sabían de qué fue que él le dijo. Sí. De que ellos estaban esclavos a una ley. Ajá. Entonces le dicen, nosotros somos, ¿cómo dices tú, seréis libres? Ajá. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, que hace leyes, todo aquel que hace leyes, que pone leyes y que hace leyes, que la crea. y que la crea, dice, esclavo del pecado es, esclavo de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué esclavo? Porque tiene que hacerla cumplir. Eso es lo que Jesucristo le está diciéndole a ellos. Todo aquel que hace el pecado, que lo crea, vamos a decir, por ejemplo, aquí en Nueva York, el año pasado, o 2 años atrás, vamos a decir, este año pasado, al principio del año pasado, la persona que van atrás en un carro, podían ir sin el cinturón de seguridad. El año pasado y al final del año pasado, tiran la ley. ¿De qué? De que el que va atrás tiene que ponerse el cinturón de seguridad también. Entonces eso es hacer. ¿Qué? Pecado. Entonces, ya ellos lo crearon eso. Ahora ellos están sujetos. Tienen que obligar, ser esclavos de eso que pusieron. Ahora, esa ley que pusieron hasta el año pasado, ellos son esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que hacerla cumplir. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a ellos. Pero tú todavía estás pensando que es de Dios que se trata y que la Biblia es de Dios que se trata. Y déjame llorar mucho, espérate. Dios mío, por ahí. Entonces, vamos a seguir en esto. Entonces, aquí en Juan 8:44,
En Juan 8:44, aquí Jesús le dice que el pecado, que la ley, él le llama que es el diablo. Y esa ley, sabemos que esa ley tiene un nombre, que era Jehová. Entonces, a los religiosos escucharlo, a él diciéndolo eso, diciéndole así, entonces se escandalizaban. Sí. Y hoy en día... Porque creen que es Dios. Exacto. Entonces, cuando él le dijo que su padre el diablo, le está diciendo que las leyes, y esas leyes tenían un nombre, y ese nombre era Jehová, Hashem, el Tetragramatón, ese conglomerado de leyes que tenía un nombre. Jesús le dijo que es el diablo, ajá, que es la ley que cumple, que es la que controla aquí en la tierra. Sí. Entonces él está diciendo eso. ¿Por qué, señores? Miren, el creador de todo esto, ese es el divino que creó el cielo y esa luna y ese sol que tú ves allá arriba. Todo el mundo lo ama a él. Él lo puso de una manera que todo el mundo lo ama a él. Así de grande la cosa. Por eso es que yo quiero encontrar un satanista y tenerlo de amigo. O si me está viendo por aquí, mira, tú puedes quemar la Biblia que te den tu gana, romperla, hacer lo que tú quieras con la Biblia. O con el crucifijo, ponerlo boca abajo, como te dé tu gana. Y te digo algo, tú amas a Dios como quieras. Como quiera, te guste el bien a ti. A ti te gusta el bien. Y desde que tú dices que a mí me gusta el bien, ya. Independientemente de todo. Por eso es que todo el mundo lo ama. Por eso que él le dijo a Nicodemo que es necesario exaltar al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ama a él. El nombre, Dios no puede ser blasfemado. No puede. Ese poder tiene él de que él no puede ser blasfemado. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. Tú no ves a nosotros aquí hablando y tú crees porque no entiendes que estamos blasfemando cuando estamos hablando de Jehová. Porque tú no entiendes. Escucha, Dios no puede ser blasfemado por nadie, por ningún ser. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. El único que está en contra de Él. El único donde Él no mora es la ley. En la ley, las leyes. En las leyes Él no mora ahí. Pero en un ser humano, como tú y como yo, de carne y hueso, Él mora ahí. Y todo el mundo lo ama. Pero la ley no. A lo que Jesucristo le llamó el diablo, Satanás. Exacto. Porque Él no mora ahí. No mora porque no es una persona. Tú crees que es una persona. Y que es un tipo con cacho y una cola que te está esperando en el infierno con un tridente para castigarte. Si de esa manera, entonces bueno. Porque te está castigando porque tú hiciste algo malo. Exacto. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? De que Él no es una persona. Por eso es que Jesucristo lo llamó así. El diablo, el adversario, Satanás. Porque no es una persona y Cristo no mora en él. Pero te escandaliza, y esa gente se escandaliza, como tú dijiste, porque ellos tenían esa ley como Dios. Como una religión. Y lo volvieron una religión. Sí, porque si era uno, el sistema religioso y el sistema judicial era uno, porque ellos eran una sola palabra que tenían. Estos tipos eran sociopolíticos los fariseos y religiosos. Los fariseos. Era un grupo de personas que eran políticos y religiosos. Entonces, al ellos escuchar eso le daba en la madre. Pues acá, lo que yo tengo como Dios, tú me le estás diciendo a mí que es el diablo. Sí. ¿Cómo así? Y por eso fue. Porque no existe. Él no existe. Por eso le decía, sino un ser humano. Ese monstruo creó a Adán y los hijos de él. Entonces es un monstruo que se alimenta de la maldad. De la maldad. Y cada vez que hacen pecado, en términos religiosos, en términos ya no religiosos, que ponen leyes y crean leyes, lo fortalecen más. Y abunda mal pecado. Y abunda más la maldad. De eso se trata. Entonces, en Juan 8:44,
Sí, dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo? De hacer cumplir la ley. Sí, él le dijo a él. Los deseos de la ley ustedes quieren hacer, de hacerla cumplir. Sí. Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué ha sido homicida desde el principio? Porque crucificó ¿a quién? Al Hijo del Hombre desde el principio. Y toda esa matanza que venían implantándose ellos desde el principio, sí. Él está diciendo, él ha sido homicida desde el principio. Sí, porque ellos para implantarse y meter esa ley, ellos mataron millones de gente. Sí. Muchos millones de gente. Millones y millones de gente mataron ellos para implantarse. Para que la gente se someta a las leyes. Obligado. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, que lo estuviera diciendo, que no hay verdad, que el bien no mora, no ha permanecido ahí en la verdad porque la verdad no está en él, no mora en la ley. Eso es lo que le vengo diciendo. Por eso es, ¿por qué? Porque no es una persona. Por eso que lo está diciendo. Porque la ley no mora el bien, no mora el Hijo del Hombre o Cristo como tú le conoces. No mora ahí en la ley. Entonces, ¿cómo Jesucristo va a saltar aquí y que dan testimonio de mí? ¿Cuál testimonio de ti van a dar? Sí. Yo quisiera ver quién fue que escribió eso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Exacto. Entonces, volviendo a repetirle este verso, sí. Donde él dice aquí, porque te recuerda que es un engaño. Sí. Él está hablando del primer engaño, Jesucristo. Sí. En Juan capítulo 8, él está hablando de eso en específico en lleno. Del primer engaño. Del primer engaño. Exacto. Entonces, aquí volviendo aquí a Juan 8. 8:32. Juan 8:32. Él les dice a ellos ahí que ellos van a conocer la verdad. Sí. ¿Qué significa eso? Que había una mentira. Independientemente de que el Hijo del Hombre que te liberta. Exacto. Y si usted va a conocer la verdad, o sea que ellos estaban en la ignorancia, porque no sabían. No sabían. Estaban en la ignorancia y así que te crea el sistema, Jehová. Como ignorante, para que tú no sepas. Como dice aquí, Proverbio. Sí. Aquí. Proverbio 1:7. Sí. Proverbios 1:7. Sí. Dice de la siguiente manera. Por la razón por la cual Jesucristo le está diciéndole a ellos. ¿Por qué era que ellos estaban ignorantes? Ignorante. Porque cuando tú estás ignorante, tú no sabes. ¿Ok? Por eso se lo está diciendo. Si aquí en Proverbio ya sabemos por qué que están ignorantes. El mundo. Nosotros estamos todos ignorantes, no sabemos nada. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Eso lo escribió fue el hombre más sabio, el más inteligente del mundo. Sí. Hasta la fecha. Salomón dice de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y te dice a ti. El principio de la sabiduría es lo que Jehová le teme. Jehová teme, las leyes temen que tú sepas. Por eso está desde el principio de Génesis. Que él le dijo aquí en 8:32, usted va a conocer la verdad y la verdad le va a dar el conocimiento, lo va a libertar. Pero mientras tanto van a estar ignorantes. Mientras tanto no sepan, entonces Jehová lo va a mantener a ustedes ignorantes. Porque el principio, tener sabiduría, tener el conocimiento es el temor de las leyes. Exacto. Que tú sepas. Entonces, por eso es que nosotros hoy en día tenemos montones. Es 150, que tengo mira 150. No, 150 es 150, 150. Ok. Entonces, por eso es que me olvidó. Muchos predicadores. No, o sea, que aquí, por eso es que hoy en día, ya me acordé, hay tantas, ¿cómo es? Entretenimiento. Todo esto entretenimiento. Esto es entretenimiento, hermano. Facebook. Pero tú lo ves bien. Instagram. Sí, hermano, por ahí yo me comunico con mi familia que está allá lejísimo. Sí. Está bueno eso. Pero es entretenimiento. YouTube,
Netflix, películas, todo eso entretenimiento para mantenerte a ti ignorante. Ese es el plan, porque está escrito, ahí está el código. ¿Cuál código? De que nos mantengan ignorantes a nosotros, de que no sepamos, porque este es el temor de Él. Escúchalo bien, no es la sabiduría, es tú de que temerle a Jehová. Exacto. Entonces, si de esa manera viene Juan, entonces aquí, Sí. en primera de Juan, para que piense eso. Para que está pensando, no, pero toda mi vida yo he pensado que me la están doblando ahora porque es de la manera como yo lo he entendido, que temerle a Jehová, ellos ser sabios y tener sabiduría. Ajá. Pero Juan aquí te da con esta aquí. No nosotros. Juan te está diciendo de la siguiente manera. Sí, no te atrevas a creernos. Lo vamos a leer, pero no te atrevas a creernos nosotros. Dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 4, versos 18 y 19. En el amor no hay temor, en el bien no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, en Cristo, tú no has sido perfeccionado en Cristo, en el bien. Entonces, eso es para el que piensa que el temor, tú temer a Jehová. Temer a Jehová es tener sabiduría. Es la sabiduría. Eso es para que piense eso. Y tú vas a decir, no es. Entonces es la manera que te estamos diciendo a ti. No obligado a creernos, no nos creas. No importa, coge esto como un cuento más. Dos locos ahí hablando. Sí. No nos creas. Tú no lo haces. Tú no te estás condenando. Ni nada. No va a pasar nada contigo. Solamente que tú vas a estar engañado, ignorante. Eso es lo único. Lo que Él quiere. Exacto. Que te mantenga así. Tranquilito ahí. Sí. Entonces, hermano, muchos predicadores, como dijimos, te dicen a ti de que estamos engañados, y eso es cierto. Y el problema que yo veo es que ellos no han despertado ni se han dado cuenta del primer engaño y lo siguen tomando como verdad. Que el primer engaño son las leyes. El viejo pacto. Es el primer Sí, engaño. pues por eso que ellos dicen a ti en el Viejo Testamento, muchos se jactan y dicen, ya no estamos por ley, sino por fe, te dicen. Pero que no han entendido nada de eso. Es verdad, ya no estamos por eso, porque esa ley fue denunciada, Sí. fue destruida. Cuando ese hombre vino predicando aquí del Hijo del Hombre, automáticamente eso lo destruyó, tanto el sistema religioso como el sistema político. Y cuidado, si el famoso nuevo orden mundial viene siendo el Nuevo Testamento, porque todos han cambiado. Nuevo orden mundial, escuchado bien, orden significan leyes, nuevas leyes, y por eso que hoy vemos, nosotros no tenemos nada en contra de la persona homosexual, nosotros entendimos eso, créeme, nosotros tenemos planeado hacer un video sobre eso, pero no hay tiempo todavía, porque ese tema es bien delicado, tanto para religioso como no religioso. Sí. Porque recuérdate tú que tú estás engañado. Yo no tengo nada en contra de lo homosexual ni de eso. Entiendo y comprendo que son así. Nacieron así. Aunque tú digas que es un espíritu. O un demonio. O un demonio. Tú recuerdas que tú te has engañado. Eso te lo dijo a ti, fue Satanás que te dijo a ti eso. Ellos son los que te dicen a ti eso. Esa gente nacen así. Eso es un tema que nosotros tenemos en agenda y se va a tirar aquí en el momento adecuado. Porque es un tema bien difícil de digerir. Entonces, estos cristianos se escandalizan cuando ven eso, porque no entienden. Entonces, ellos van cambiando. Recuerden que antes no aceptaban eso. Ajá, el sistema. En los 90, si un cantante era así, no podía decirlo, porque perdía fanáticos y seguidores. Su carrera se iba abajo. Sí, y eso ustedes lo saben. Ahí está un Ricky Martin,
que tuvo que casar con una mexicana para tapar eso, para hacerle creer a su fanático que él era de que straight, que él no, ¿por qué? Porque si lo decía se iba bajo su carrera en ese entonces. Entonces las cosas van cambiando. Recuerda, nuevo orden mundial. Por eso te digo a ti, y es así, van cambiando al paso. No era un día para otro, era al paso. Al paso, lo van dando a la gente. Todos los países lo van a aceptar eso. Todos los países. Así hay un país para allá, para África, no me acuerdo el nombre, que es un crimen y el presidente está claro y él no quiere saber de esa gente y es muerto, que lo mandan a matar. Sí, porque así era antes la ley. Era antes así. La ley era así. Te citaba el Levítico 20:13 y ve que usted está muerto. Y no había recursos humanos. No había nada que te salvara. Un desastre. Una pura mierda era todo. Entonces ellos siguen. Entonces se desligó del sistema religioso. Ajá. Porque eran uno. Eran uno ellos. Como al principio, eran uno. Entonces por eso es que se escandalizan, el religioso se escandaliza. Porque se quedó atrás, se quedó en las leyes que venían, que eran una en aquel entonces. Entonces el sistema se ha ido desligando poco a poco de esas leyes antiguas que ellos crearon, crearon. Dijeron, nosotros no podemos mantenernos así, porque ya hubo un hombre que nos denunció a nosotros, no podemos mantenernos así, vamos a tener que desligarnos chin a chin, poco a poco. Entonces cuando ve que ahora ellos aceptan un matrimonio homosexual, aquí la religión se escandaliza, pero si en el tiempo de antes, cuando eran uno, ellos mataban a esa gente, ellos lo apoyaban, decían, sí, así es. Lo apoyaban. Pero ahora el sistema, al darse cuenta de que fue denunciado por un hombre, fue entonces se ido desligando poco a poco y aceptando muchas cosas. Sí. Muchas cosas, el matrimonio gay, las mujeres que tengan boy voto, todas esas cosas al paso se han ido aceptándolo. Las mujeres en un tiempo, un siglo atrás, no tenían boy voto, eran un cero a la izquierda. Hoy en día, creo que para allá, para el Medio Oriente, las mujeres no pueden ni conducir un carro. Eso ahora que la están soltando un poquito. Recuerda que es un nuevo orden. Eso es el nuevo orden. Van cambiando las leyes al paso, hasta que vayan acoplando. En mi país, República Dominicana, lo van a aceptar. Se oponga quien se oponga. Y está bien. Se oponga quien se oponga, porque ellos saben. Entonces, y hay muchos predicadores también, por eso es que agarra la frase de Mahatma Gandhi, que Dios ama el pecado y aborrece aborrece al pecado y ama al pecador. Ajá. Cristiano con frase de un hombre que cree que hay 3,000 dioses. Cristianos monoteístas, que son así rectos. Sí. Porque ellos todo lo toman a su favor y lo dicen a su favor, todo lo toman a su favor. También toman la otra frase que Dios castiga a sus hijos, ¿cómo es? Porque lo corrige. Lo corrige, sí. Que lo corrige. Que Dios, es como uno que Dios corrige a sus hijos y lo castiga, ajá, lo corrige. Sí, es como nosotros que castigamos, que corregimos a nuestros hijos. Ahí, a tu conveniencia. Pero te decimos algo a ti que te choca, entonces tú me saltas y me dices a mí que no, que los pensamientos de Jehová no son como el de los hombres. Oh, ahí, no es como el de los hombres. ¿Verdad? Todo a tu conveniencia. Todo. Y siempre vamos a seguir la mentira, señores. Así que esperemos que queden en paz, tú y tu familia. Y si usted entiende y comprende de que este video le sirvió de gran ayuda, denle like al video para que otra persona, para que YouTube pueda recomendarlo a otra persona y esa persona lo pueda ver. Así que, hermano, queden en paz y nos veremos en la otra.